Hola, ¿qué tal? Quiero mostrarles esta página que sirve para calcular el tamaño de una muestra. Es una de mis páginas favoritas y en general me gustan bastante las páginas que tienen estas calculadoras que ofrecen este servicio de calcular estadísticos o números o fórmulas que necesitamos calcular en estadística, porque son bastante prácticas, son explicativas y en general he encontrado que están hechas de una forma muy amigable. En concreto, la que estamos utilizando en este momento se llama calculadora de tamaño de muestra. Está puesta en la página calculator.io y pues en algún momento se las voy a compartir en un enlace en este mismo video. Y cuando uno entra a la página, observen ustedes que hay aquí a la izquierda un pequeño panel en el que nosotros podemos introducir los parámetros para determinar el tamaño de la muestra que queremos conseguir. Los parámetros incluyen el nivel de confianza, que está puesto por default, por omisión, al 95%, y el margen de error, que por omisión también está puesto al 50%. Luego viene el parámetro que yo considero que es el más importante y al que más cuidado hay que ponerle para determinarlo correctamente, y es la proporción de la población. Por último, está el tamaño de la población. Y observen que, aunque no hemos presionado nada, aunque solamente entramos a la página, ya hay un resultado ahí sugerido, que es un tamaño de muestra de 385 unidades. ¿De dónde viene este número? Bueno, este número es el que nos permitiría conseguir un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 5%, considerando que la cualidad, la característica que estamos buscando en la población está presente más o menos en el 50% de la población, y que el tamaño de la población es tan grande que no es importante decir, podemos considerar que es infinito. Voy a mostrarles a qué se debe esto. Vean ustedes aquí, con solamente dar calcular, ya nos calcula un tamaño de muestra de 385. Supongamos que tenemos una población pequeña. Supongamos que estamos trabajando nada más con los alumnos de un colegio y son los alumnos de cierto grado, como por ejemplo segundo básico, y que solamente hay 100 alumnos y que la característica que estamos buscando, estamos pensando que está presente más o menos en la mitad de esta población y que por lo tanto la proporción de la población es el 50%. Y entonces vemos que el tamaño de la muestra obviamente ya no puede ser 385, sino que se reduce a 80. Ahora vamos a aumentar el tamaño de la población. Supongamos que en lugar de ser nada más 100 alumnos, ahora van a ser 1000. Vean ustedes lo que va a suceder con el tamaño de la muestra. Inmediatamente el tamaño de la muestra crece a 278 y vemos que pues eso es bastante más que los 80 que teníamos cuando la población era de tamaño 100, pero no es 10 veces el tamaño que teníamos cuando la población era 100. No es 10 veces, no se multiplicó por 10. Creció, pero no creció en la misma proporción. Ahora, supongamos que en lugar de ser 1000, son 10.000 alumnos, 10.000 alumnos, o sea, multiplicamos por 10 el tamaño de la población. Vean ustedes lo que va a ocurrir con el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra se incrementa a 370. Quiere decir que el tamaño de la muestra se hizo un poco más grande cuando creció el tamaño de la población, pero no creció en la misma proporción. Creció un poquito más, pero ya no creció tanto como creció la población. Ahora vamos a pasar a 100.000, a una población de 100.000 alumnos. Y la muestra nuevamente vuelve a crecer, pero solo crece hasta 383. Ya no crece más, no crece demasiado. Vean que cada vez va creciendo menos. Y eso que estamos aumentando un grado, o sea, pasamos de 100 a 1000, a 10.000, ahora a 100.000, y ahora voy a poner 1.000.000. Y vean que ahora cuando pongo 1.000.000, nos quedamos en 385 como tamaño de la muestra. Y si pongo 10 millones, de todos modos vamos a obtener 385. Y si pongo 100 millones, también vamos a obtener 385. Quiere decir que ya lo importante no es de qué tamaño sea la población, sino que con solamente muestrear a 385, asumiendo que la proporción de la población que presenta la característica que estamos investigando es del 50%, entonces bastará con muestrear o tomar una muestra de 385 para confirmar que esta es la proporción de la población. Si agregamos más a la muestra, estamos haciendo trabajo extra, estamos haciendo
trabajo innecesario, porque estamos tomando más elementos de muestra, más unidades de muestra, y no estamos ni disminuyendo el margen de error ni aumentando el nivel de confianza. Y ahora bien, supongamos que nuestra población es suficientemente grande como para que lo dejemos aquí en blanco y que por lo tanto tenemos los 385 que tenemos aquí y nosotros queremos un margen de error menor. El margen de error, el margen de error para la estimación que vamos a hacer, supongamos que vamos a estimar la media de la población, la media y la proporción de personas, por ejemplo, que presentan una determinada característica. Esto puede considerarse como una media en determinadas circunstancias o la media de edad o la media de estatura. Y queremos ya no tener el 5% de margen de error. Este 5% lo podemos interpretar como que cuando obtengamos la muestra y calculemos nuestra estimación puntual, del promedio de edad, del promedio de estatura, lo que sea que estemos buscando, y esa estimación puntual va a tener un 5% de error hacia arriba o hacia abajo. Quiere decir que está o movida 5% a la izquierda o movida 5% a la derecha en una línea numérica imaginaria respecto al valor real. Entonces, supongamos que lo que queremos es reducir ese margen de error. Queremos reducirlo al 1%. O sea, nosotros queremos obtener una muestra que nos dé mucha seguridad, que esté muy cerca del valor real. Y entonces vemos que nuestra muestra aumenta desmedidamente. El tamaño de la muestra se hace 9604, el tamaño de la muestra. Y bueno, vemos que conseguir ese margen de error, conseguir ese nivel de certeza, pues hace excesivamente caro, podríamos decir, en términos de esfuerzo, en términos de la cantidad de personas con las que tendríamos que trabajar, hace excesivamente costoso el obtener una muestra de ese tamaño. Por eso es que solemos conformarnos con el 5%. Por ejemplo, si en lugar de bajar al 1%, bajamos al 4%, pues nuestra muestra no crece tanto, pero sí se duplica. Casi se duplica. Vean, pasamos de 385 a 601. Bueno, no se duplica, pero casi está cercana al doble de la muestra original. Entonces, un margen de error razonable es el 5%. Si ustedes quieren, esto es un poco arbitrario, este 5%, pero bueno, es con lo que se trabaja habitualmente. Supongamos que somos un poco más laxos y que estamos dispuestos a trabajar con el 10% de margen de error. Y entonces vemos que la muestra, pues en realidad se hace muchísimo más pequeña. Se hace tan pequeña que se vuelve 97%, ni siquiera una tercera parte. Una tercera parte se reduce casi a una cuarta parte de lo que teníamos originalmente. Entonces, el 5% de margen de error nos proporciona un buen segmento, una buena cantidad de certeza, que podríamos decirlo de alguna forma, con lo que podemos trabajar, con lo que se trabaja habitualmente, lo que es comúnmente aceptado, y entonces con eso podemos trabajar. Ahora, hablemos un poco del nivel de confianza. Vean que nivel de confianza y margen de error no son lo mismo. El nivel de confianza se refiere a la cantidad de intervalos que están comprendidas entre el estimador puntual que estamos obteniendo más menos su margen de error. Eso nos va a dar un intervalo. ¿Cuál es la probabilidad de que cuál es digamos, la confianza de que ese intervalo va a estar o va a contener al parámetro real? Eso es el nivel de confianza, porque puede ser que por alguna razón esa muestra pues, nos salga un poquito corrida a la izquierda. Y si salió un poquito corrida a la izquierda en una imaginaria recta numérica, cuál es la confianza que tenemos de que entre menos el margen de error y más el margen de error después de esa estimación puntual, todavía va a contener el verdadero valor, el parámetro de la población que estamos buscando? Bueno, pues eso es el nivel de confianza. El nivel de confianza nos indica que el 95% de los casos en los que nosotros obtengamos una muestra de este tamaño, el valor del parámetro real va a estar comprendido entre menos el margen de error
y la estimación puntual menos el margen de error y la estimación puntual más el margen de error. En el 95% de los casos va a ser así. Así es que podemos decir que eso lo que nos da pues es una cierta confianza de que la muestra que estamos obteniendo no es una muestra que por pura mala suerte nos haya salido completamente, nos haya salido completamente desconectada del parámetro real. Vean ustedes que si yo quiero bajar ese nivel de confianza, lo bajo, digamos, al 70%, entonces la muestra se hace más pequeña, porque yo lo que estoy requiriendo aquí es que el valor de la estimación puntual menos el margen de error o más el margen de error, ese intervalo, pues ya solamente en el 70% de los casos contenga el parámetro real, contenga el valor verdadero. Y entonces, como eso solamente va a ocurrir en el 70% de los casos, pues bueno, mi nivel de confianza es menor, pero por lo tanto voy a necesitar una muestra menor, pero tengo necesidad de una muestra menor. De nuevo, lo habitual es que trabajemos con el 95% de confianza. Entonces, puesto que el nivel de confianza normalmente se pone al 95% y el margen de error normalmente se pone al 5%, el único parámetro sobre el cual realmente tenemos un control es la proporción de la población. La proporción de la población que nosotros pensamos que tiene esa característica, esa cualidad que estamos buscando. Como por ejemplo, supongamos que lo que estamos investigando entre este hipotético grupo de alumnos de un colegio es cuántos de ellos tienen tatuajes, cuántos de ellos se han hecho algún tatuaje. Bueno, si son alumnos de primaria, pues seguramente muy pocos, pero si son alumnos de secundaria, quizá algunos más, si ya están en bachillerato, pues unos cuantos más, si quizá ya están a punto de entrar a la universidad, pues seguramente la proporción será más alta, pero observen ustedes lo que va a pasar ahorita si yo digo, bueno, en realidad yo creo que es una proporción muchísimo menor, y aquí influye muchísimo el razonamiento que nosotros hagamos. ¿Cuál será el porcentaje, la proporción de la población entre que son estudiantes de bachillerato, por ejemplo, de un cierto colegio, que ya se hizo un tatuaje? Pues bueno, vamos a asumir que es poquito, que son apenas el 5% de la población. Y vean ustedes lo que sucede entonces con el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra se hace mucho, mucho más pequeño. ¿Y por qué? ¿Por qué será esto? Bueno, pues porque necesitamos una muestra mucho menor para confirmar que esa proporción en realidad corresponde a la realidad. Es decir, si tomamos una muestra de 73 personas y nos aparece que el 20% de ellos tienen un tatuaje, pues bueno, quiere decir que nuestra estimación ya estuvo mal y podemos empezar a trabajar en hacer una mejor estimación de esa proporción de la población. Y en cambio, si dentro de esta nuestra pequeña muestra de 73 personas encontramos que el 5% tiene un tatuaje, bueno, pues de alguna forma vemos que estamos cerca, o el 5 o el 6 o el 4% tiene un tatuaje, entonces vemos que estamos cerca de la proporción que habíamos estimado. Y esto tiene la interesantísima cualidad de que funciona bien en las dos vías. Es decir, nosotros podemos decir, bueno, pues ¿cuál será la probabilidad de que practiquen algún deporte? Ahí nosotros podemos decir, seguramente en este caso van a ser muchísimos más. Entonces vamos a asumir que en este caso son el 95% de los alumnos los que practican algún deporte. Vean ustedes cómo de nuevo la muestra nos sale de 73, porque el 95% de la población de nuevo es equivalente a pensar que el 5% no practica el deporte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que si nosotros pensamos que la proporción de la población que tiene una determinada cualidad, por ejemplo, supongamos en el caso de la altura, que el 70% de la población está por debajo, por ejemplo, de 1,60, si pensamos que el 70% de la población está por debajo del 1,70, nos da una muestra de 323. Eso es equivalente a pensar que el 30% está por encima de 1,60 y de nuevo nos da 323. ¿Por qué razón? Porque vean ustedes, los porcentajes son equivalentes. Eso quiere decir
que cuando colocamos 50, que es el valor por omisión, lo que estamos asumiendo es que esa cualidad, esa característica que estamos buscando, que estamos tratando de investigar en la población, es tan desconocida que lo único que podemos asumir es la máxima disparidad, la máxima heterogeneidad, la máxima variabilidad entre las personas de esa población. ¿Y cuál es la máxima variabilidad? El 50%. Porque si fuera el 51%, ya la mayoría ya presentaría esa cualidad y la minoría la presentaría. O si fuera el 49, pues ya sería una minoría. O si fuera el 40, entonces ya el 60% la presenta y el 40% no la presenta. Ya ahí no es la máxima variabilidad. La máxima variabilidad es cuando asumimos el 50%. Pero asumir el 50% es casi equivalente a decir, yo no sé nada acerca de esta población, yo no sé, no puedo asumir nada acerca de ellos, no puedo hacer un razonamiento que sea pues razonable, no puedo hacer una argumentación que sea razonable para decir cuál es la proporción estimada de la población que presenta la característica que estoy tratando de investigar. Volvamos al ejemplo de cuando teníamos solamente 100 alumnos. Recordemos que ahí en este caso, con el 50% de la proporción de la población, tenemos que trabajar con 80 de esos 100. Es una muestra que casi se acerca a la totalidad. Es el 80% básicamente. Pero vean, es que estamos asumiendo que la proporción de la población que presenta la característica que queremos encontrar, como tener un tatuaje, practicar un deporte, estar por encima de una determinada estatura o tener estar por encima o por debajo de una determinada edad, etcétera, pues no sabemos cuál es esa población, pero supongamos, tomemos alguna característica. Supongamos que nosotros decimos, vamos a investigar a los alumnos a los que les gustan las matemáticas. Entonces, podemos decir, bueno, ¿cuál será la proporción de estudiantes a los que les gustan las matemáticas? Bueno, pues quizá sea a la tercera parte, a la tercera parte. Siempre sabemos que las matemáticas no son una materia que a todo el mundo le guste, y entonces ponemos que, bueno, pues es a la tercera parte vamos a poner el 33% para que sea lo más exacto posible a una tercera parte. Vean, inmediatamente la muestra cambia de tamaño, se reduce a 78. Y claro, no se redujo tanto porque a un 33 pues se indica pues una gran heterogeneidad entre la población. Pero supongamos que en esta población nosotros decimos, no, realmente aquí a estos alumnos, a muy poquitos les gusta la matemática. Entonces vamos a poner que es nada más el 10% de la población. Entonces la muestra que necesitamos, vean, se reduce a 59. ¿Por qué razón se va reduciendo la muestra? Se va reduciendo porque para confirmar una proporción tan marcada hacia un lado o hacia el otro, cuando entre más marcada sea la proporción de la población que presenta esa determinada característica, menos elementos, menos unidades muestrales vamos a necesitar para poder confirmar o descartar esa proporción de la población. Y si acaso fuera nada más el 5% de la población, entonces nada más necesitaríamos 43 personas. Ahora, supongamos que en esta población de estudiantes es una población que podríamos decir, bueno, pues no acostumbran a hacer cosas como ponerse un tatuaje porque pues no tienen esa costumbre, no es parte de su cultura. Y entonces pensamos que probablemente alrededor del 1% de ellos tienen un tatuaje. Y entonces para confirmar si esa proporción de la población en realidad es la que tiene un tatuaje o se habrá hecho un tatuaje, pues nada más necesitamos 14 personas, nada más de los 100, de los 100 que son la población, nada más necesitaríamos 14 para confirmar si efectivamente la proporción es del 1%. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto, de este uso de la calculadora de tamaño de muestra? Bueno, pues que los primeros dos parámetros, el nivel de confianza y el margen de error, normalmente se mantienen en 95% y 5%. eh, y el tamaño de la población, si es un tamaño pequeño, nosotros podemos introducir el tamaño de la población. En este caso yo estaba trabajando con 100, pero vean qué pasa cuando ya lo aumento, por ejemplo, a 1000
eh, vean, el tamaño de la muestra no crece tanto, y el tamaño de la muestra no crece demasiado, y si lo aumenta, por ejemplo, puedo aumentarlo, en este caso lo aumenté a 10 millones, y el tamaño de la muestra no aumenta. ¿Por qué razón? Porque para confirmar esa idea que yo tengo de que la proporción de la población que presenta esta determinada característica es nada más del 1%, no necesito una muestra tan grande. Estaría haciendo trabajo extra si yo quisiera, si yo tomara más elementos de más unidades muestrales de esta población. Incluso puedo dejarlo en blanco. Dice aquí deje cero para tamaño de población ilimitada, pero más bien es dejarlo en blanco. Y de todos modos me saldrían 16 como tamaño de la muestra para confirmar o para tratar de encontrar esa característica cuando solamente el 1% de la población la presenta. En cambio, si es el 50%, que decíamos es la máxima variabilidad que podemos esperar, la máxima heterogeneidad, el máximo desconocimiento de esta población respecto de esta cualidad, pues entonces tenemos que tomar una muestra de 385 y agregar elementos, unidades muestrales a esta muestra, pues ya no tiene mucho sentido. Muy bien, espero que utilicen esta calculadora de tamaño de muestra. Les voy a dejar ahí el enlace en los comentarios en la descripción de este video y a trabajar. Gracias.